Saludos suscriptores y gente de YouTube, nuevamente estoy aquí con un nuevo video, y esta vez les comparto algo que ha estado rondando mi cabeza por un tiempo. Todos sabemos de la historia de 12 Mouse y la trama profunda que tiene. Es una obra fantástica que merece más reconocimiento y cariño, pero ¿qué pensarías si te dijera que el show es mucho más de lo que parece? Y no estoy hablando de la historia o desarrollo de personajes. ¿Qué pensarías si te dijera que en algún momento el programa contenía mensajes subliminales y jugaba con la mente de las personas? Será por eso que una vez que lo ves y te sumerges en la historia, nunca puedes irte. Comencemos. Esto se remonta a las experiencias que los fanáticos tuvieron al soñar con el show. Si alguna vez soñaste con el programa, déjame decirte que no eres el único y eso realmente le sucede a muchas personas que vieron 12 Mouse. Pero no es casualidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con los webisodios perdidos que nunca llegaron a la página web de Adult Swim? Aquí está la respuesta. En realidad esos capítulos fueron parte de una temporada que nunca se transmitió, una temporada a la cual llamaremos temporada 2.1. Esa temporada estuvo ubicada entre los episodios Enter the Sandmouse e Invictus, lo cual explica por qué hay un salto de tiempo muy raro y nunca se explica cómo llegó Fitz al mundo Invictus. Esa temporada ya estaba terminada, pero antes de estrenarla en televisión, los ejecutivos de Adult Swim, William Street y de 12 Mouse, quisieron hacer una prueba sobre la recepción y rating que tendría esa temporada, así que primero subieron el primer episodio a la página web de Adult Swim, el cual fue Enter the Sandmouse. Pero al notar las reproducciones, tal vez pensaron que no sería muy viable ya que Internet no era el medio popular que es hoy y no tendrían suficiente audiencia para un diagnóstico correcto, por lo que se pusieron a pensar en una forma de transmitir esa temporada a un grupo de personas de manera más cercana, por lo que se les ocurrió la idea de transmitir esa temporada directo a la mente de las personas. Elegirían fans al azar y mientras dormían, usarían una máquina ultrasecreta que habían construido y enviarían impulsos al subconsciente de los fans que los harían soñar con los episodios y los ejecutivos monitorearían las reacciones de esos fans, y en base a eso, sabrían si transmitir la temporada o no, como una especie de estudio de mercado, ya que los ejecutivos de Adult Swim le dijeron a los creadores del show que si era un éxito, habría nueva temporada en televisión. De ahí, muchos fans empezaron a tener diversa cantidad de sueños relacionados al show. Seguramente has soñado que estás dentro de algún episodio que nunca se vio en televisión o que logras ver nuevos episodios y todo es tan vivido que al despertar no se siente como si hubiera soñado. Seguramente pensabas que eras el único que tenía esos locos sueños, pero realmente no, era un sentimiento común. Y mientras todo eso te pasaba, los ejecutivos monitoreaban cada una de tus reacciones y tomaban notas. Debemos asumir que el experimento fracasó y las reacciones no fueron las que los ejecutivos esperaban, por lo que decidieron cancelar esa temporada y como un último intento, el staff 12 Mouse decidió enfocarse en crear Invictus para poder salvar el show, y para justificar la falta de episodios, afirmaron que no era canon. ¿Qué pasó con esa máquina? Nadie lo sabe. Seguramente todavía está guardada en algún almacén ultrasecreto de la sede de William Street y es posible que nunca veamos esa temporada. Y por supuesto, acordaron no volver a hablar de ese experimento y nunca volver a hacerlo, ya que, por muy útil que pudiera ser para fines de marketing, hacer experimentos con la mente de las personas, sin su consentimiento, seguramente los metería en algún problema legal. Pero esos sueños podrían verse como testimonios de que esa temporada sí existió, e incluso iba a ser transmitida por televisión. Pero por errores y rechazo, fue cancelada y quizás también esté escondida en algún almacén ultrasecreto acumulando polvo, y nunca la volvamos a ver. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguna vez tuviste un sueño relacionado a ese show?